Entonces acá tenemos dos figuras en relación a la complejidad, ¿verdad? Tenemos esta y queríamos ver la opinión, ¿verdad? Eh, y vamos a ver la otra. Y tenemos esta, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a comentar. ¿Sí? ¿Ninguno quiere participar? ¿Ninguno quiere dar alguna idea? ¿Qué idea les genera a ustedes el que haya esta red acá y haya un cerebro? ¿Tiene que ver esto con complejidad? Nosotros vimos varias propiedades de complejidad, ¿verdad? Eh, algunas de ellas tienen que ver con que los elementos, el cambio en un elemento implica cambios en los otros, em, que los elementos interactúan de una manera bastante crítica, es como muy sensible, tal que los cambios pueden ser pequeños, pero también podrían ser grandes en cualquier momento, que no hay una linealidad en cuanto a los cambios, etcétera. Vimos una cantidad de propiedades que están presentes en los modelos de redes neuronales. Esto es, nosotros suponemos que el cerebro está compuesto por neuronas que interactúan entre ellas y esas interacciones cambian en el tiempo, ¿verdad? Esa flexibilidad que está allí permite la autoorganización y la manera como ellas interactúan, esa autoorganización es crítica, se genera emergencia, la emergencia del conocimiento. Entonces, esto tiene mucho que ver con complejidad y tiene que ver con el ejemplo que hicimos, que vimos en la clase anterior. De la misma manera, esto que está acá, ¿verdad? Tiene que ver con complejidad. Aquí hay una red. La red puede ser de entes económicos, es decir, cada persona, cada empresa, cada agente económico, cada actor económico podría ser como el equivalente de una neurona y esas interacciones pueden cambiar entre ellas. El impacto de cada uno de los elementos en el todo es importante, ¿verdad? Los elementos aprenden localmente. Lo mismo que era válido allá es válido acá. Cada uno de estos nodos puede estar dado por una persona o por varias personas, por un grupo, lo que se llama agente económico, ¿no? Tenemos una opinión algunas opiniones en el chat que quisiera ver. Si las dijeran así, la interacción sería más fluida. Eh, ok, no se preocupe, Carolina. Sí, la interacción que hay entre ellos, dice Carolina, es importante, esa interacción crítica, ¿verdad? Son las propiedades que vimos anteriormente. Ahora, vamos a pasar a la diapositiva para comentar un poco acerca del asunto. Nosotros hablábamos del ejemplo del cerebro, el ejemplo económico y el ejemplo, eso era complejo y decíamos que habían también elementos que eran complicados o instrumentos o objetos, por ejemplo, en este caso un avión que no tiene vida. Normalmente lo complejo es lo que tiene vida, lo biológico, lo orgánico. En cambio, por ejemplo, un avión, decíamos que es complicado, no es complejo. ¿Por qué? Porque se puede hacer un modelo muy bueno acerca de esto. Eso es lo que hacen las empresas, la Boeing, etcétera, las escuelas de ingeniería mecánica. En cambio, del cerebro no ocurre lo mismo. Acá no hay procesos emergentes como los hay en el cerebro, como los hay en la economía. La interacción entre los componentes no cambia, por decir algo. El motor no puede moverse de acá para la parte de atrás, para la parte de abajo, etcétera. Digamos, esta cabina no podría moverse para atrás, para abajo, para arriba, para el ala. O sea, no cambian. La puerta siempre está acá, ¿verdad? No, la puerta no pasa a ponerse al frente, etcétera. Entonces, eso no ocurre, ¿verdad? En este caso decimos que el sistema, un conjunto de elementos que interactúan y logran un fin, pues no es complejo, sino complicado. ¿Sí? Esa relación de complejidad, ese asunto de la complejidad lo relacionábamos la vez pasada
con nuestro conocimiento y lo que es la realidad, ¿verdad? Normalmente nuestro conocimiento lo expresamos en clases de manera muy lineal, de manera muy estructurada, de manera muy fija. Y la realidad no es así, ¿verdad? Cuando nosotros nos asomamos, ustedes están en clase, uno les está enseñando, ¿verdad? Y ustedes se ponen como en una piscina donde están entendiendo las cosas de acuerdo a cómo uno se las enseña y pueden estar entendiendo muy bien, pero cuando uno de ustedes sale y se asoma, dicen, bueno, pero es que la realidad no es así. Claro, la realidad no es así, porque lo que hay es cuerpos de conocimiento, cuerpos teóricos que, digamos, de alguna manera expresan de acuerdo a nuestro conocimiento y las herramientas teóricas, matemáticas, etcétera, lo que se puede expresar, pero hay muchas cosas de la realidad que no se expresan. Sin embargo, los modelos que están acá muchas veces son útiles, no siempre, y en eso hay que estar pendiente, ¿no? Si el modelo, la teoría, no es válida, ¿verdad? O sea, está muy alejada de lo que ocurre en la realidad, entonces esa teoría no es válida. Sin embargo, eso es parte de la complejidad. El mundo tiene complejidad. La ciencia de la complejidad trata de moverse hacia representar, tratar de representar esto de la mejor manera posible. Pero por supuesto, siempre va a dar modelos. Pero trata de dar modelos, digamos, trata de ver dónde es muy limitada la ciencia normal, los enfoques normales, tradicionales, económicos, organizacionales, etcétera, y trata de dar otros enfoques donde se entiendan, donde se modele esa complejidad como la que estamos viendo antes, que los elementos interactúan, digamos, de una manera muy fuerte, que el cambio en un elemento afecta a los demás, que hay emergencia, que los elementos, la estabilidad es crítica, no es una estabilidad permanente, digamos, como lograr algo fijo, muy determinado, sino que es crítica en el sentido de que los cambios pueden ser pequeños, pero luego pueden ser grandes, no son lineales, etc. Entonces la complejidad trata de moverse un poco más hacia allá. Sin embargo, nunca nosotros como seres humanos vamos a poder conocer la realidad totalmente, pero trata de moverse un poco hacia allá. ¿Alguna pregunta? En ese sentido, pues decíamos que en el caso del avión hay muchas partes, ¿verdad? Pero esas partes no cambian su interacción, no se autoorganizan, ¿verdad? Como no se autoorganizan, es complejo, es complicado, no es complejo. Tienen frontera bien definida, mientras que los sistemas, digamos, complejos no tienen fronteras bien definidas y la frontera puede ser interpretada de una manera o de otra por diferentes personas, ¿sí? No hay propiedad emergente en estos sistemas, mientras que en los sistemas como lo que mostramos en la figura de Mentimeter, sí hay esa emergencia. ¿Sí? Esos son algunos de los asuntos relacionados con los sistemas complejos, ¿verdad? Y decíamos que dos características fundamentales de los complejos es que hay autoorganización, que hay emergencia, y luego describíamos para ese tipo de sistemas, que son básicamente los biológicos, psicológicos, sociales, etcétera. Ahí esta teoría coincide un poco con lo que dice Maturana y lo que dice Luhmann en cuanto a cuáles son los sistemas complejos. En ese sentido, pues describe una cantidad de propiedades que vimos la vez pasada, la semana pasada. Ahora, dada la complejidad de ese tipo de sistemas, de los sistemas humanos, biológicos, etcétera, se hacen modelos de simulación. Hay modelos, por ejemplo, donde se muestra un campo que puede ser una reserva forestal, un área, digamos, desocupada inicialmente, pero que luego comienza a ser ocupada por lo que se llama colonos o personas que se están moviendo hacia allá y comienzan a explotar la reserva. Este es un modelo utilizado en la Amazonia, en montañas, acá podría ser en el sur de Chile, y se representa la complejidad de los que interactúan allí, es decir, de los individuos que están invadiendo, cómo ellos imitan unos a otros, qué usan ellos para tomar decisiones, qué criterios usan, etcétera. Aparece allí una complejidad y se hace un modelo de simulación y ese modelo de simulación de la interacción entre ellos, digamos, asociaciones que ellos hacen y el Estado, pues se da luego una interacción muy compleja que ya sabemos nosotros la consecuencia normal de esto, que es la destrucción de reservas forestales, etcétera. Todo eso se da, pero allí se hacen modelos de simulación. Ya vamos a ver un ejemplo que ustedes pueden conseguir en la internet de páginas con modelos de este tipo, ¿no?
Acá aparece un conjunto de videos que ustedes debieron haber visto. Nosotros vimos este para la primera clase y para esta clase se supone que ustedes iban a ver los otros dos y luego preguntar. Si lo hicieron, entonces ahorita pues es el momento de ustedes hacer preguntas, ¿verdad? Y en relación a lo que les mencionaba de algunas páginas web, existen muchas páginas de simulación. Una es la conocida como NetLogo. En NetLogo, ustedes pueden ir, bajarlo, esto es libre, ustedes pueden correr. Un momentito, ¿sí? Me dan un segundo. Ya va un segundo. Entonces, bueno, en estas páginas ustedes pueden conseguir diferentes tipos de modelos. Unos son de agentes, agentes cuando se representa quien toma decisiones. Otros son sin agentes, por ejemplo, lo que llaman dinámica de sistema. Hay muchos tipos de modelos. Como les digo, ustedes pueden acá bajarlo, hacer sus modelos, correr los modelos que hay o entrar a la página y jugar con modelos. Si ustedes entran a la página acá, por ejemplo, ustedes van a encontrar muchos tipos de modelos de economía, de asuntos relacionados con cuestiones espaciales, con, digamos, lo que llaman el modelo de presa-predador, etcétera. Y acá, por ejemplo, apareció automáticamente uno de modelo de gas. Y acá ustedes pueden correr el modelo, ¿sí? Pueden correrlo y ver allí como si fuesen las partículas de gas, pero esas partículas podrían ser personas. Si abren otro modelo, entonces podrían tener uno relacionado con asuntos, interacción de agentes, y también podrían correrlo, podrían iniciarlo acá, podrían cambiar los parámetros acá, podrían leer cuáles son los elementos del modelo, las variables, y luego correrlo, cambiar las variables como ustedes quieran, y generar salidas allí y analizarlas, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo se entiende la complejidad utilizando la simulación. Esta página se llama NetLogo, como ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Bueno, preguntas. Quisiera que ustedes preguntaran en relación a este bosquejo que les he dado en relación a lo que es la complejidad, continuando con la clase pasada, digamos, lo que vimos la semana pasada, y mostrándole cómo se maneja, cómo se reduce la complejidad a través de modelos de simulación. Digamos que existen modelos de simulación. Para luego pasar a la página donde ustedes estaban trabajando la semana pasada, ver qué adelantaron y qué dudas tienen. Pero vamos a verlas y luego pasamos a revisar el avance del trabajo, los que quieran revisar esa parte. Quiero conocer, ver sus dudas. Ángela, María, Yami, Jami, Carolina, Romina. Profe, mi duda no es acá, solo quería hacer una pregunta cortita. ¿El trabajo hasta cuándo se puede entregar hasta hoy día? ¿O... Lo pueden entregar hoy, lo podían entregar ayer si querían, lo pueden entregar hoy. Sí, no hay problema. Para pero entregarlo, hasta la fecha hasta el plazo? la fecha ¿Cuál es el límite, último plazo? hoy es la fecha límite. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero tienen problema para Ah, ya. entregarlo? ¿Tienen alguna dificultad? Eh, no, ya lo entregamos. Ah, bueno. De todas formas, creo que allí aparece que ustedes pueden hacer varias entregas. Si por casualidad hicieron alguna modificación importante y lo quieren entregar hoy, lo entregan hoy. Ah, ya, gracias, profe. ¿Sí? Lo que sí sería importante es que me lo comenten por si hay dos versiones. Entonces, bueno, si hay varias versiones, yo siempre iría a ver la última. Claro, ya. ¿Sí? Exacto. Pero puede ser que alguien más bien se equivoque y mande de segunda lo que no debió. Entonces, pero no creo, ¿no? La idea es mirar lo último siempre. Romina, se desapareció Romina, no la veo. Ok, bueno, Carolina, Ángela, Jami, María, creo que también tampoco está. Vamos a ver, Carolina, ¿tiene duda? Jami, Ángela.
Bueno, No, profe, yo no tengo duda. ¿no tienen dudas? Ok. Bueno, voy a compartir de nuevo pantalla. Me voy para acá. Y aquí está la hoja donde ustedes estuvieron haciendo el trabajo la semana pasada, ¿verdad? Donde se manejaban los conceptos de complejidad. La idea es que ustedes ahora, de acuerdo al grupo donde estuvieron, disculpen, pues me digan cuál fue el grupo y qué hicieron adicional, qué dudas tienen, etcétera, antes de pasar a mirar los avances del trabajo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ángela, Jami, Carolina. Vamos a ver entonces. Si no tienen dudas acá, lo único que nos queda por ver es el trabajo. Entonces les pregunto, ¿es eso? ¿Quieren hacer eso? ¿Ver avance del trabajo? ¿Alguna duda que tengan en relación al trabajo? Profe, nosotros ya la entregamos, pero yo tenía esa duda de igual hasta cuándo era, porque como decía jueves 3 y la plataforma decía hasta ayer. Sí, no, es hasta hoy, no hay problema. El asunto fue que yo coloqué jueves 3, pero el problema estuvo en la hora, porque se le dejó la hora cero y yo pensaba que la hora cero era cuando cambiaba al otro día, si ya tenía día 3. Pero resulta que al dejar la hora cero lo tomó como si fuera más bien día 2. Pero yo le hice la modificación y además no tenía ninguna restricción en ese sentido de que no pudiesen entregar hoy. Ok, no lo había. Ah, no, sí, sí se podía entregar, pero si nosotros no sabíamos que era en PDF y no nos dejaba en Word, No, entonces no, lo entregamos atrasado. pero recuerdan que la vez pasada hablamos de eso. Incluso ustedes hicieron una segunda entrega la vez pasada para que lo hicieran en PDF. Y en la clase siguiente hablamos de hacerlo en PDF. Ahora, eso porque es más sencillo hacerle los comentarios a ustedes siendo PDF que siendo Word, ¿no? Bueno, así está Moodle, pues que es la plataforma que se usa. Sí, profe, después nos acordamos, porque como estábamos al último momento, porque pensamos que era Claro, para hoy día, después nos metimos y vimos que era para ayer, entonces lo hicimos en el Word y no. Después nos acordamos que era en PDF y ahí lo enviamos. claro, están con ese, un poquito de estrés en ese punto, ¿no? Cuando les ocurra eso, no se preocupen si se pasa del tiempo, siempre hay esa comprensión, eso de una hora, el otro día en la mañana, eso, uno podría incluso darles un poquito más de tiempo, entonces no hay problema por esa parte. El asunto es que, pues, como ustedes son, a veces uno trata estas cosas porque son muchos, o sea, no es lo mismo 45 estudiantes y 10 grupos, a decir, hay un grupo que le ocurrió algo, entonces con ese grupo, pues uno hace la excepción, ¿sí? Porque es una cosa pues, de última hora, etcétera. Ya, profe, gracias. A la orden. ¿Alguna otra duda? Carolina, si quiere usar el chat, si tiene duda. Ángela. No, profe, ninguna de nosotras ya entregamos el trabajo ayer, así que no tenemos problema ninguno, nada. Okay. Bueno, como les decía, si vieron que querían mejorar algo y se quieren dar hoy un poquito más de chance y entregarlo hoy, ustedes son los que saben. Bueno, si no hay dudas en relación al trabajo, ahora, en cuanto a la cuestión de complejidad y sistemas, incluso si quieren dejo de grabar, y como no hemos hecho mucho, si
Si les parece que no, esta grabación no hay que compartirla, no se comparte. Voy a dejar de grabar.